Bueno, os voy a enseñar cómo se hace una placa de circuito impreso con el PCB Wizard, que es el programa que utilizo yo. También hay otros más potentes, como puede ser el Proteus, pero yo utilizo este porque es más sencillo y fácil de utilizar. Yo ya sé las medidas, ya tengo hecho el circuito, lo tengo guardado por aquí. Vamos a ver que lo abro. Tengo hechos 6 placas a la vez, es decir, a la hora de imprimir, pues imprimiré las 6, las cuales utilizaré pues para tener varios intentos a la hora de pasarlo al cobre, ya que es fácil fallar y que te falte alguna pista o algún pad de soldadura para pasar. Entonces es conveniente tener varios intentos. Luego tenéis que configurar la impresora, la cual tiene que ser una impresora láser, puesto que lo que vamos a utilizar para proteger las pistas y los pads de soldadura es el tóner, y necesitaremos un papel especial. No son folios normales, tiene que ser papel cuché, lo que viene siendo el papel que utilizan para las revistas, que es un papel que viene como plastificadillo para que el tóner quede sobre ese plástico que tiene el papel y no se impregne dentro del mismo papel. Hay que configurar también las propiedades de la impresora. Primero aquí en gráficos configuraremos los puntos de impresión y en la calidad oscuro para que suelte la mayor cantidad posible de tóner sobre el papel. Y luego yo configuro pues para utilizar papel en tamaño A5 e imprimimos una copia. Una vez que tenemos imprimido la copia, tenemos que pasar a preparar la placa a la cual vamos a pasar el circuito. Para ello utilizaremos una placa de las que vienen con baquelita y cobre, o puedes utilizar también fibra de vidrio, o hay diversos tipos. Yo utilizo esta porque es la más económica, y aparte si hablas con el de la tienda electrónica pues te puede vender una de estas que tenga taradas, que te salen todavía más baratas. Lo único pues que tienes que limpiarla tú. No vienen listas para utilizar ninguna, es conveniente limpiarlas. Y como veis ya tengo cortado un trocito al mismo tamaño que el circuito que voy a pasar. El papel, como habéis visto, tiene un poco de brillo, que es lo que os comentaba antes. Para la limpieza de la placa pues utilizaremos un estropajo normal, un Scott Brite de estos verdes, normal y corriente, con el cual pues vamos a frotar la placa para eliminar pues restos de grasa de las manos cuando lo hemos tocado o cortado, o cualquier otra impureza que pueda tenerse en la superficie de cobre. Con un pequeño movimiento de frotar, tampoco hace falta frotar muy fuerte, simplemente pasar el estropajo hasta que vemos que va cogiendo brillo y que se le va eliminando pues toda la capa que tiene óxido o que tenga alguna imperfección. Se le nota rápido cuando está limpia, está bien para su uso. Ahora os mostraré la placa para que veáis la diferencia que hay de la zona que he limpiado a la zona que está sin limpiar. Poco difícil esto de frotar y sujetar la cámara a la vez. Y ahí, como veis, la zona de la izquierda está limpia y la zona de la derecha pues está oxidada y manchada. Lo que tenemos que hacer pues es dejar toda la placa de la misma manera.
Bueno, una vez limpia con el estropajo, pues la tendremos que limpiar un poquito con acetona para terminar de retirar los restos que nos queden de frotar con el estropajo, el polvillo ese que negro que sale. También, como veis, es acetona pura. También utilizaremos a la hora del revelado agua fuerte y agua oxigenada de 110 volúmenes. Ese dato es importante, lo de los 110 volúmenes, porque no es la de curar las heridas, es algo más fuerte. Echando un poquito de acetona sobre la placa, con cuidado porque es bastante irritante, pica las manos luego. Y un poquito de papel. Le retiramos todos los restos de acetona y polvo de cuando hemos limpiado antes con el estropajo. El papel que utilizo, pues lo podéis comprar en una imprenta pidiéndole papel cuché. Si no saben exactamente qué es porque lo llamen de otra manera, le decís que es el mismo de lo que son las revistas o los carteles de estos que vienen como medio plastificadillos. Es un papel bastante más grueso que el papel normal. Ahora cortamos el circuito al tamaño que nos hace falta para la placa que vamos a utilizar. Y ahora lo vamos a pasar al cobre. Para ello vamos a utilizar una plancha para pasar al circuito. Colocamos sobre el cobre la parte del tóner sin tocar lo menos posible la parte esa. Y con la plancha a máxima potencia, como vais a ver, pues lo vamos a pasar. Con cuidado al ponerlo, en el momento que le demos un poco de calor, queda ya pegado. Pero aún así hay que tener cuidado porque al estar es un material plástico y con el calor pues lo podemos mover y emborronaremos un poco la placa, pero con cuidado sin moverlo, y como veis al máximo, pues vamos a adherir el tóner sobre la placa de cobre. Luego es muy importante tener cerca un recipiente con agua para que en el momento que hemos pasado, la hemos calentado, echar la placa directamente sin perder tiempo al agua. Esto tarda un poquito, hay que esperar, tener un poco de paciencia. Con la plancha encima le ponemos de varias posiciones para intentar adherir en su totalidad la placa. Y echamos al agua lo más rápido posible. Y como podéis ver, empieza a humedecerse por los laterales, que es por donde hemos cortado el papel, no por el centro, porque es por donde tiene el plástico y le cuesta un poquito más. En el centro, como veis, pues no entra igual de rápido. Bueno, y en unos 5 o 10 minutos, dependiendo del tipo de papel que utilicéis, pues como podéis ver ya está totalmente humedecido. Y ahora con cuidado retiraremos el papel de la placa. Y como podéis ver, ya tenemos pasado el tóner al cobre. Que tener un poco de cuidado para no levantar ninguna pista, aunque a mí ha habido algún trocito que se me quede pegado. Lo podéis reparar también de dos maneras, es decir, utilizáis otra vez la acetona como antes para retirar el tóner, que saldrá fácil. Como podéis ver, a mí me ha faltado un cachito ahí en una de las pistas. O podéis utilizar un Edding 3000 o un rotulador de escribir en CD
para reparar las pistas que nos han quedado impresas. Yo el rotulador procuro no utilizarlo porque es un poco cutrecillo y no tiene la misma consistencia que el tóner, y entonces el ácido puede atacar ahí a esa zona. Para el revelado utilizaremos unas pinzas de plástico y un recipiente plástico también. Yo tengo ya las marcas hechas de las proporciones de lo que vamos a utilizar, que es agua de grifo, un 60%, y agua fuerte en combinación con agua oxigenada al 20% cada una de estas últimas. Tanto de agua fuerte, vamos a echar aquí la medida, un poco difícil con una mano. Echaremos un 20% de la cantidad total del ácido. Y echaremos en este orden primero agua, después el agua fuerte y después el oxidante, porque es un poco peligroso utilizar esto ya que puede producir quemadura. Y es conveniente echar el agua oxigenada al final porque es lo que va a hacerle más potente a la reacción. Y por último el agua oxigenada, que es lo que nos va a activar el ácido. Contra más agua y más agua fuerte echemos, más lento será en proporción al agua oxigenada. En cambio, si echamos mucha agua oxigenada, el ácido se volverá bastante fuerte y a la hora de echar la placa, pues se la puede devorar en 0, como veis, nada más entrar en contacto con el ácido ya empieza a hacer reacción y a eliminar el cobre, para lo cual pues es conveniente mover un poquito el recipiente, que vaya retirando las burbujas del ácido sobre la placa para que la reacción sea lo más rápida posible, teniendo en cuenta que nos interesa que sea un poquito lenta. Como podéis ver, el color del ácido va cambiando a medida que va haciendo reacción con el cobre. Y como iréis viendo poquito a poco en la placa, pues el cobre va desapareciendo las zonas que no están protegidas por el tóner. Bueno, ya empieza a asomar la baquelita. Ya casi está totalmente retirada. Bueno, y una vez que ya está eliminada el exceso de la parte de cobre que no nos interesa, es decir, el resto que no son las pistas, pues para la limpieza tenemos dos opciones. Utilizamos otra vez la acetona, la cual nos quedará un poquito emborrada la placa, o podemos utilizar también un estropajo, como vais a ver ahora un poquito más adelante. Antes de ello hay que aclararla con agua para que no tenga restos del ácido. Y con el mismo estropajo que hemos utilizado antes, pues volvemos a limpiar lo que son todas las pistas. Poco a poco hay que frotarle y poco a poco pues nos irá apareciendo la pista limpia sin el tóner o el rotulador, dependiendo de lo que hayamos utilizado para hacer las pistas. Como veis, el cobre sale para arriba.
Bueno, y ahora pues después de limpiar la placa os voy a enseñar a eliminar el ácido. Utilizaremos pues poco a poco, le echaremos agua encima. Como veis cambia de color otra vez, se vuelve además azulito. Y lo que haremos será diluirlo lo más posible antes de que se vaya por el sumidero, para evitar pues corrosiones de tubería o mismamente la parte de acero inoxidable del desagüe. Y en el momento que podamos ver que ya lo que es el ácido está completamente eliminado, pues podemos retirar el resto. Como podéis ver ya se ha ido, se ha disuelto del todo y se ha marchado poco a poco por el sumidero sin ningún riesgo. Ya solamente pues nos quedaría pues lo que sería taladrar la placa y prepararla para la soldadura. Yo ya la tengo taladrada, he utilizado primero el tornillo para marcar los agujeros y después pues con un taladro de estos pequeñitos, una broca de 0,5, he perforado la placa. Ahora una vez perforada utilizaremos un poquito de decapante o flux, como lo queráis llamar. Yo utilizo este bote que es el que utilizan los fontaneros, es barato y viene bastante cantidad, por lo que nos dura bastante. Lo aplicaremos sobre la placa y con ayuda de este soldador pues le pondremos estaño sobre las pistas para darles un poquito más de grosor y que os quede más o menos pues como esta que tengo yo aquí, que ya está terminada. Y luego a la hora de soldar los conectores pues no será más fácil. Como veis utilizo unos para las baterías y otro para el cable. Los que utilizo para las baterías son estos, que son acodados, son los más pequeñitos que he conseguido encontrar. Cortamos de dos en dos para utilizar para cada polo de la batería. Y luego para el cable utilizaremos otro que es un poquito mayor, como este de aquí. Y en él pues sujetaremos los cables con las bananas para poder enchufar en el cargador. Si son mayores pues utilizaremos otros pines mayores, pero claro, para las baterías del husband con esto sobra. Bueno, pues eso ha sido todo.